Apocalipsis capítulo 2. A partir del verso 18. Vamos a esperar que todos lo pueden encontrar. Mientras, pues ya hemos dicho bienvenidos todos, especialmente a los que nos visitan, ¿verdad?, que están aquí con nosotros ahora, y también a algunas personas que cada semana pueden escuchar por esta transmisión. También les saludamos y bueno, insistimos, si no tiene un lugar donde congregarse y está en esta comunidad, esta es una buena opción. Le queremos conocer, esperamos tener el gozo de poder servirle en algo. Apocalipsis capítulo 2, comenzando el verso 18, el texto dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Esto sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con un puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí la lectura, por favor pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Bueno, ya esta semana próxima, este martes, usualmente estamos hablando, ¿verdad?, en los martes, en nuestro servicio desde un punto de vista más informal, estamos tratando de estudiar el mensaje a las iglesias. Hemos estado repitiendo y luego los domingos pues tenemos un tiempo devocional sobre este mensaje. Este martes próximo tenemos nuestro servicio de Navidad, el lunes, ¿verdad? El lunes a las 7 de la tarde. Tenemos música especial y una reflexión que tiene que ver con este tiempo de Navidad y el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que el martes no tenemos servicio, es 24 de diciembre, y esperamos que usted pase un muy buen tiempo con su familia, en casa. Tal vez le visiten o usted vaya a visitar a alguien. Es nuestra esperanza que usted va a disfrutar este tiempo. Por eso le pedimos no faltar el día de mañana, lunes 7 de la tarde, para tener nuestro servicio especial de Navidad.
Y vamos a tener algo muy sencillo para compartir, ¿verdad? Alguna bebida calientita y algunas galletas o pan, y nuestra cena de Año Nuevo, que es el 31 de diciembre a las 8 de la noche. De 8 a 10 de la noche vamos a cenar aquí y vamos a pasar un tiempo antes de empezar un servicio a las 10:30 de la noche para recibir aquí el primer minuto o segundo del 2025. Es un acto de consagración. No estamos con eso garantizando que nada nos va a afectar el próximo año. No estamos garantizando que no nos vamos a enfermar o que todo va a estar bien, pero estamos poniendo en nuestras manos nuestra vida. Eso es un acto de consagración en la esperanza que el Señor nos va a ayudar, pase lo que pase y venga lo que venga, porque esa es nuestra confianza en nuestro Señor. Y bueno, si confiamos así, sin duda alguna vamos a poder pasar cualquier tiempo, ¿verdad?, de bienestar o de malestar de la misma manera. Entonces, haga planes para estar con nosotros. 31 de diciembre cenamos juntos, 8 de la noche. Mañana lunes, 7 de la tarde, un programa especial de Navidad. Y hoy vamos a continuar con este mensaje a las iglesias. Hoy es el turno de Tiatira. Como hemos estado dividiendo estos mensajes comúnmente en 3 partes, la primera tiene que ver con la identidad del que le habla a la iglesia, que es Cristo, cómo se identifica con la iglesia en estos textos. La segunda parte es lo que sería la identidad de la iglesia y luego la advertencia del Señor. En todas las iglesias generalmente se repite este patrón. Podríamos hablar más, sacar otras 2 o 3 ideas básicas más, pero me parece que con estas 3 estamos cubriendo de muy buena forma lo que el mensaje tiene en esta carta. Así es que lo primero es la identidad del Señor. El verso 18 dice: esto dice el Hijo de Dios. Esta es la primera vez que en estos mensajes, a esta que es la 4ª iglesia, el Señor se identifica como el Hijo de Dios. Esto dice el Hijo de Dios. Es posible que eso se deba a los cultos o adoración pagana que existía en todas estas comunidades. Tal vez esa es la razón, y que es el reconocimiento de que el único que debe ser y merece ser adorado pues es el Hijo de Dios, ¿verdad? No el hijo de un rey común, terrenal. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Mencionamos otra vez, hay que recordar que esta identidad aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis y está el verso 15. El capítulo 1, verso 15, dice el Señor, dice Juan, dice: sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como un estruendo de una catarata. Pero aquí lo que Juan está mencionándole a Tiatira es solamente de toda la descripción que hay de la persona de Cristo, solo le dice el que tiene ojos como llamas de fuego y pies como bronce en un horno. Todo eso está en el capítulo 1, versos 14 y 15, ¿verdad? Ya hemos repetido cada vez donde encontramos esa identidad. Y entonces el Señor le habla y se muestra a la iglesia de Tiatira como el que conoce todas las cosas. La idea, mencionamos en algún otro momento, de uno que tiene
ojos que resplandecen como llamas de fuego, tiene que ver con lo mismo que el Señor dice más adelante en el texto. Así sabrán, dice que Él es el que escudriña, el que descubre el corazón de los seres humanos. Entonces, en esta primera parte tenemos al Señor identificándose como el que por sus ojos, por su mirada, Él se presenta como el que identifica, como el que escudriña el corazón. Frente a su mirada no hay nada que podamos esconder. Frente a sus ojos no hay nada que podamos nosotros mantener en secreto. Es en parte lo que el texto menciona. En esta idea, pues el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. El Señor se está identificando con esta iglesia, igual que las otras. Esta es una comunidad que contaba con muchos profesiones, particularmente en Teatira. La historia dice que había infinidad de sindicatos, ¿verdad? Aquí mencionamos eso antes, de gremios. Había el de panaderos, había el de herreros, había el de alfareros, los que fabricaban armas, los que vendían ropa, los que hacían telas, los que se encargaban de vender las pinturas para las telas, etcétera. Cada uno se agrupaba en diferentes asociaciones, y una de esas asociaciones que era muy fuerte en esta comunidad era los que se encargaban de hacer objetos de metal, particularmente de bronce. Y era común también saber que allí alrededor de ese lugar y en ese, vamos a llamarlo así, sindicato particular de los que producían bronce, pues se conocían bien los hornos donde se fundía este metal, se ponían moldes y se elaboraban diferentes cosas, desde vasijas para uso en los hogares hasta cuchillos, espadas, algunas clase de armas, todas hechas en bronce. Y cuando el Señor le habla a Teatira y le dice, esto dice el que tiene ojos resplandecientes, ojos que arden como llamas de fuego y pies que están como el bronce al rojo vivo en un horno, son dos cosas que ellos no ignoran. Posiblemente si a nosotros, que no sabemos nada de eso, el Señor nos hablara de esa manera, no podríamos mucho identificarle, no tendríamos mucho esa habilidad. No sé si algunos se recuerdan, ya no es tan común, aunque todavía hay aquí en la ciudad vecina, en Juárez, los famosos ladrilleros, ¿verdad? ¿Alguien oyó de eso o conoció de eso? Últimamente ha sido menos por esta lucha del medio ambiente, pero hubo en el pasado, muchos años atrás, periodos en los que se instalaron en cierta zona de la ciudad los que cosían ladrillos, los fabricaban y luego los metían en los hornos, y era muy común ver en esa zona de las ladrilleras el humo, ¿verdad?, de los hornos, y todo eso eventualmente se ha ido no desapareciendo, tal vez transformando. Incluso son lugares en algunos de esos donde ya no existen estos fabricantes. Y a lo mejor si tuviéramos ese contexto aquí escrito, entenderíamos algo de lo que Dios le dice a esta ciudad. A lo mejor si viviéramos y nos dedicáramos a hacer ladrillos en hornos calentados con leña y otros materiales que producen mucho humo,
y el Señor nos dijera: esto dice el que hace ladrillos, ¿verdad? Entonces entenderíamos eso. Yo vi a mi papá de niño, muy pequeño, vi a mi papá hacer los adobes con los que construyó parte de nuestra casa. Vi cómo iba y compraba la paja, conseguía cierta clase de barro o lodo y las cosas que le ponía y la mezcla, y cómo ahí con los pies y el molde, y cómo los ponía a secar y cómo los levantaba, y eso lo vi en mi casa. Tendría unos 5 años de edad, tal vez, más de 50 años atrás. Y yo podría identificar si el texto dijera: esto dice el que mezcla el barro con la paja. Pues yo sé de qué está hablando, ¿no? Entonces, puesto que Tiatira es una comunidad donde se venden, se fabrican objetos de bronce, y se conocen los lugares y los hornos y los métodos y cómo el bronce se calienta al punto casi de derretirse, ponerse al rojo vivo para fabricar o moldear estos materiales. Entonces la gente a la que el Señor le escribe identifica bien eso. El Señor se está identificando siempre. En todos los otros mensajes, son 7 congregaciones o iglesias en Asia a las que Dios le habla. Él se identifica con cosas que esa iglesia en esa comunidad conoce, sabe, entiende. Él no se identifica con una iglesia con cosas extrañas. Él se identifica a esa iglesia con cosas que esa iglesia conoce bien. Y esa es la forma en la que el Señor se comunica también con nosotros. Por eso muchas veces puede parecernos extraño el texto en la lectura, incomprensible para nosotros, pero aquellos que en su momento y en su época leyeron los pasajes, las cartas de Pablo, por ejemplo, o las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento, ellos entendían bien, porque nunca el Señor les mandó un mensaje ajeno o extraño a su condición. Incluso muchas veces el Señor se comunicó con ellos a través de su posición geográfica. Entonces, esta es la identidad del Señor. No es un Dios que le habla a una iglesia desde un punto de vista extraño, ajeno a su comunidad y a su necesidad real. Con respecto a la identidad de esa iglesia, el verso 19 dice: el Señor, conozco. De los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia, 6 veces el Señor dice: conozco. Excepto a la iglesia de Pérgamo, que ya la vimos, ahí no le dice conozco, le dice sé dónde vives. Pero a las otras 6 iglesias el Señor les dice conozco. Y en este caso, cuando se refiere a Tiatira, habla de 4 acciones que son muy valiosas para la piedad cristiana, para la vida de un creyente. Miren lo que dice el texto: yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Esas 4 cosas. 4 cosas que sin duda alguna cuesta mucho o puede costar mucho mantener. Cuando el pasaje aquí le dice a Tiatira: conozco tu amor, no es un amor simple. La expresión que usa, aunque en español amor se usa la misma para todo, en realidad aquí se refiere a un amor sacrificial. Se refiere a un amor que busca el bienestar del otro. Se refiere a un amor que, por si podríamos usar esa expresión, está dispuesto a pagar el precio por el bienestar de otra persona. A amar a una persona de una forma que incluso
tenga que hacer un sacrificio por esa persona. No se trata del amor entre amigos, que puede llegar a ser circunstancial, a veces voluntarioso. Tampoco un amor entre un esposo y una esposa. No es un amor como el que tengo por mis hijos, porque somos familia, o por mis amigos. Es un amor que va más allá de todas estas manifestaciones que son muy valiosas. Yo tengo amigos a los que amo, a los que les he expresado mi afecto, y ellos a mí, y amo a mi esposa, y amo a mis hijos, y amo el trabajo que hago como pastor, pero se refiere más bien a un amor, vuelvo a repetir, que es sacrificial. Porque aunque podemos amar muchas cosas o podemos amar muchas personas, no siempre nuestro amor estaría dispuesto incluso hasta el sacrificio por esa persona, ¿verdad? Tal vez puedo decir que de mis afectos, pues muchos de mis amigos, pero si uno de mis amigos me llamara por ahí de las 3, 4 de la mañana diciéndome el carro está descompuesto, ven por mí, tal vez le diría pues dame que salga el sol, ¿verdad? Tal vez te quiero mucho, pero así como que qué urgencia tienes, pues te puedes esperar poquito tal vez, ¿no? Entonces a eso se refiere el texto. Conozco tu amor, un amor que hace un sacrificio extraordinario, no es cualquier clase de amor. Dice también conozco tu fe, tu amor y tu fe. La fe puede referirse a lo que creemos. La fe puede referirse a la doctrina que predicamos o tenemos. La fe puede referirse a la acción de creer en Dios para ser salvo. La fe puede referirse a la acción de creer en Dios para recibir sanidad cuando estoy en medio de la enfermedad. Hay diferentes cosas que identifican la fe, pero en el pasaje con respecto a la fe, distinto que lo que es el amor, que se refiere a ese amor sacrificial, esta clase de fe identifica todo lo que tiene que ver con creer en Dios, ¿verdad? La fe para vivir la vida cristiana en medio de la crisis, la fe para esperar en el Señor en medio de la necesidad, la fe para recibir de Dios las cosas que espero. Conozco tu fe. La mayoría de nosotros, y bueno, yo creo que todos, si de manera individual preguntáramos, ¿tiene usted fe en Dios? ¿Cree en Dios? Me parece que todos dirían aquí, sí. No creo que alguno dijera, yo no creo nada, ¿verdad? No creo nada. Todos diríamos, sí, sí, yo creo. Y si vamos ahí caminando en qué tanto cree y cómo cree, es donde comenzarían a cambiar las cosas. Porque decir creo, pues todos decimos que creemos. Pero cuando comenzamos a analizar cómo es que nosotros ejercemos esa fe, ahí es donde las cosas comienzan a cambiar. Incluso podríamos decir, hay quien tiene una fe equivocada, una forma de ejercer su fe equivocada, porque cree en cosas que no debe creer o que incluso pueden llegar a ofender a Dios. Yo en algún momento les hablé de aquella mujer frente a un féretro antiguo, muy antiguo, en una tumba en Turquía. Un líder que murió hace más de 1000 años. Allí está su cuerpo, por lo menos eso se cree. Un féretro inmenso, enorme, cubierto con una tela de color verde, dorada, con hilo dorado. Una mujer ejerciendo su fe frente a ese féretro con las manos puestas en esta posición
llorando porque estaba frente al féretro de esa persona. Una forma de ejercer su fe. Pero ¿es eso correcto? Entonces, cuando el Señor dice yo conozco tu fe, está reconociendo no solamente que es un amor a toda prueba, pero que es una fe fiel, real. Es una fe que el Señor reconoce, es una fe que el Señor no reprocha. ¿Cuántos de nosotros estaríamos frente al Señor? ¿Quién sabe si Él nos dijera, has creído todo bien excepto esto? Esto no era lo correcto. Ayer estaba escuchando un programa. Me llamó un poco la atención el que estaba hablando. Y estaba hablando de creer en Dios y de creerle a Dios. Pero empezó a decir, ¿verdad? Y a utilizar un lenguaje. Y decir pues que todo lo que había que hacer era declarar, decretar, así usó la palabra, decrete, declare, usted declare. Y empezó a utilizar un cierto lenguaje, que eso no es en el texto bíblico tener fe, ¿verdad? Eso no es tener fe, es distinto. Entonces, uno puede decir, sí, sí tengo fe, pero ¿esa es la fe correcta? El Señor reconoce de esta iglesia, pues, la segunda cosa, tu fe, tu servicio. Esta expresión tiene que ver y parece un poco a tu amor sacrificial. También tiene que ver con un servicio sacrificial, tiene que ver con un servicio de una persona que está buscando cómo ayudar a otra. Esa es la palabra. De eso se trata. Cómo lograr la oportunidad de servirle a alguien. Por supuesto al Señor, pero también a los que están alrededor suyo. Conozco tu fe, tu servicio y conozco tu perseverancia. Perseverar, dijimos o hemos dicho, no es rendirse frente a un problema. Perseverar no es resignación, eso no es perseverancia, porque muchas veces uno puede llegar a tener ciertos conflictos de familia, de trabajo, de infinidad de cosas, incluso con alguna clase de enfermedad tal vez. Y cuando el tiempo pasa y uno se acostumbra a vivir en esa condición, le parece relativamente más fácil, porque más bien se acostumbró o se resignó. Pero eso no es perseverar. Perseverar es no rendirse. Resignarse es bajar las manos, es rendirse, ¿verdad? Acostumbrarse no es perseverar. Acostumbrarse a una situación miserable, mala, regular o algo desagradable, acostumbrarse a eso no es perseverancia. Eso solo es rendirse. La perseverancia es no bajar las manos. Es mantenerse constantemente y siempre de pie frente a la circunstancia. Es constantemente estar rogando, constantemente estar como aquel que dice el texto bíblico en la parábola, aquella mujer que perseveró y que iba una y otra vez. Cuando la parábola habla de esa mujer y dice que iba y le reclamaba a su acreedor, ¿se acuerdan? Fue con algún juez y no le hacía a nadie justicia. Y dice la parábola que iba constantemente a pedir justicia, Esa expresión en el texto significa no una mujer que iba agachada, atribulada, llorando, pidiendo misericordia. La idea de esa parábola es una mujer que se ponía de pie y en medio de una multitud de hombres, porque es más o menos la idea de la parábola, sale entre ellos aventando a todo el mundo y parándose frente al hombre al que le está pidiendo que haga justicia, y lo hace con violencia, con gritos. No lo hace
atribulada, agachada, otra vez repito, así como que a ver si me dejan pasar y a ver si me oye el hombre. Es una mujer que se avienta entre la multitud, se presenta frente a la persona que le debe hacer justicia y le exige la justicia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de tal manera que dice la parábola que el hombre dice: esta mujer me molesta en extremo, es fastidiosa. Está siempre viniendo y viene y me agrede, viene y me grita, viene y me exige. Esa es la idea. Y por esa perseverancia, dice el Señor, que no le hará justicia. ¿Cuánto más, dice el Señor, hará con nosotros? Eso es perseverar. Perseverar no es rendirse. Bueno, ya mis hijos, ya mi esposo, mi esposa, mi familia, mi patrón, mi trabajo, mi esto, mi acá, ya, así vamos a hacer lo mejor posible, vamos a vivir en paz, vamos a evitar problemas. No, eso no es perseverar. Hoy, pastor, tengo tantos años aguantando, sirviendo al Señor, pero bajó las manos. Eso no es perseverar. Y aquí se habla a una iglesia. El Señor le dice: conozco tu perseverancia. Fíjese, incluso el Señor reconoce tus últimas obras, las cosas que estás haciendo ahora. No sé, hablemos de unos años acá, o de meses, o de semanas, a la fecha en la que el Señor le escribe la carta. Es la idea. En el texto dice: incluso tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Y esta es una acción generalmente contraria a cómo nosotros nos comportamos en la vida y en nuestra fe, ¿verdad? Generalmente cuando recién conocemos al Señor, cuando venimos al conocimiento de Dios, cuando tenemos cierta fortaleza física, tenemos toda la idea de que queremos servir a Dios. Donde sea que se vea una oportunidad en la iglesia, queremos estar allí. A la hora que la puerta todavía no se abre, estamos esperando nosotros para entrar primero. Queremos ser los primeros en orar, queremos ser los primeros en la banca, en cantar, en servir, en dar, en estar, en ayudar. Eso es al principio. Así nos comportamos la mayoría, bueno, todos. Porque como uno sale de una condición miserable, de pecado, de injusticia, de maldad, de tristeza, no todos, ¿verdad? Algunos vivían más o menos bien, pero no importa. Después de conocer al Señor, no hay nada más grande que eso, que descubrirse perdonado, descubrir: ahora soy salvo por la gracia de Dios. Y uno quiere hacer muchas cosas, pero el tiempo pasa. Y si tienes 50 años en la iglesia y fuiste salvo a los 20, ya 70, la hermana Ida 81 creo. Y aquí la hemos puesto como ejemplo, ¿verdad? Si se abre la puerta, no se va a estar en paz. Ella va a buscar algo que hacer. Y parece que ahora está más activa. Yo la conozco hace 22 años, ¿verdad? Más o menos que tenemos juntos 22 años. Y cuando hablo con otras personas y me dicen: ¿y a poco todavía está la gente esa que usted recibió cuando llegó a la iglesia? Sí, todavía. Digo, todavía tenemos ahí, ¿verdad? A la hermana Aracelis, a la hermana Sara, a la hermana Ida, a la hermana López, ¿verdad? Todavía Miguel. Pero de todos los que todavía aquí han aguantado, ¿verdad? Y aquí sí, seguimos. La hermana Aida, les puedo decir, ahora está más activa que hace 20 años, que ella tenía 50 y tantos, ¿verdad? Tenía mi edad más o menos cuando yo la conocí. Pero ahora parece que tiene 20. ¿Cierto? No, los hermanos que saben de qué estoy hablando, que estamos aquí hace más de 20 años, saben que es cierto. Y cada día y cada vez parece que tiene más fortaleza. Yo, si tengo 30 años, más de 30 años predicando, no conozco, en 30 años no he conocido a nadie. Yo le podría decir, en más de 30 años predicando, conozco una sola mujer que puedo decir
Su trabajo, sus obras, su ánimo, su servicio es ahora mayor que el del pasado. Una sola persona en mi vida es la hermana Aida, una mujer extraordinaria. Porque debe pasar lo contrario, porque el tiempo pasa, porque las piernas duelen, porque ya no veo, porque ya me canso, porque ya no manejo, porque cuánta cosa uno tiene en la vida para ir haciendo cada vez menos, incluso físicamente hasta uno come menos, hace menos ejercicio, se mueve menos, duerme menos, bueno, de todo hay menos, ¿verdad? Excepto arrugas, esas son más. Pero hay menos cabello, ¿verdad? Entonces, el Señor le habla a esta iglesia y le dice: mira, no solamente estas 4 acciones son extraordinarias, es la identidad de esta iglesia. Le dice: pero además de eso, tus obras ahora son mayores, son más grandes, tu trabajo es mayor que lo que hacías al principio. Sin embargo, tengo en tu contra. Entonces, uno puede pasar la vida y puede ir aumentando su servicio y puede ir creciendo en su fe y puede ir creciendo en su amor y puede ir mostrando cada vez más fe, cada vez más servicio, cada vez más amor. Uno puede ir creciendo cada vez ofreciendo mayor madurez espiritual. Uno puede ir creciendo como pastor, como ministro, como siervo de Dios. Uno puede ir cada vez aumentando más. Y eso es lo que tal vez debiera pasarnos a todos. Sin embargo, igual que las otras iglesias, el mensaje del Señor es: tengo en tu contra. Porque hemos venido diciendo todo este tiempo que no importa qué tan buenas cosas tengamos, que el Señor reconoce de nosotros, no son suficientes todas nuestras buenas obras para cubrir nuestros equívocos. Nuestra cultura y nuestro pensamiento es distinto muchas veces, porque tenemos siempre la intención de cubrirnos con las cosas que hacemos bien. En esto estás mal, sí estoy mal, pero, ¿verdad? Pero esto lo hago bien, esto lo hago bien, esto lo hago bien, esto lo hago bien, eso es muy bueno. Pero lo que el Señor tiene en contra de esta iglesia, que son ahí varios versículos, y explicar de uno por uno va a ser complicado, pues por el tiempo, pero hay que resumirlo en por lo menos 2 o 3 ideas. La primera idea es que se trata de alguien que no tenemos la información exacta del nombre. Ahí dice: toleras a Jezabel. Ese no es un nombre real. Aquí nadie se llamaría así, pero es una figura. Está tomando el texto. El Señor está agarrando el nombre de Jezabel, que es la mujer más malvada tal vez que ha existido en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Idólatra, mala. Fue tan malvada que el Señor dijo que el día que muriera iba a ser comida por los perros, la peor de las humillaciones. Y así fue. El día que murió, los perros llegaron para lamber la sangre y parece que despedazar el cuerpo. Una cosa humillante. Pues ya muerta ni cuenta se dio, pero imagínese vivir la vida, el resto de la vida que tuvo, sabiendo la humillación en la que iba a quedar al final de sus días. Bueno, está tomando la figura de esa señora mala del Antiguo Testamento para decirle a la iglesia: allí tienes a alguien. Toleras, no es que tú lo practicas, pero toleras a alguien, a una persona que se dice ser profetisa, dice que tiene dones del Espíritu, dice que es mujer piadosa, ella dice. Y luego, les decía yo en el estudio bíblico, hasta era maestra de la escuela dominical.
¿verdad? Porque dice el texto, ha enseñado a los miembros de la iglesia a cometer inmoralidades. Parece que les decía, no hay nada de malo en practicar ciertas cosas. ¿Qué tiene que ver? Le decía a los hermanos en estos días pasados que tratábamos este asunto, en el martes, aquí están los del gremio, los del sindicato del bronce, los que hacen vasos de bronce y cuchillos y todo, y su negocio, los que venden bronce en la calle principal. Bueno, ahí la fiesta de los que producen y funden bronce, va a ser la fiesta de fin de año. Vamos todos los que hacen bronce. ¿Qué le hace? Ustedes no tienen por qué faltar a esa fiesta, aunque no hagan lo que el resto de los artesanos hacen, pero vamos a la fiesta, no hay nada de malo. Y eventualmente terminaban en una contaminación moral y espiritual, porque incluso llegaban a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y ya en la fiesta, ¿verdad? Y quién sabe si con un trago en la boca, pues terminaban incluso, dice el texto, en la inmoralidad. Es muy complicado hablar de inmoralidad en el 2024. Porque pues hoy eso es común. Estamos teniendo conflictos por todas partes con el tema de la inmoralidad. Porque la escuela enseña que no hay tal cosa, que eso no existe. Y a los más jóvenes eso les parece anticuado, ridículo. Eso era antes. Hoy no. Hoy se promueve como un valor. La inmoralidad no se ve como un acto antes que había que esconder. Hoy la inmoralidad se promueve como un valor, casi es equivalente al respeto, ¿verdad? La práctica de la inmoralidad es algo que hay que hacer. Si se quiere ser un buen ciudadano inteligente y de mente abierta, hay que pasar por algún acto de inmoralidad. Si no, no estamos muy bien. Entonces, pero no importa la sociedad en la que vivimos, ni lo que la gente piensa, ni lo que nosotros como padres permitimos en casa, ni lo que nuestros hijos creen que puede llegar a ser ridículo. Eso no importa. No para nosotros. Para nosotros importa lo que el Señor dice, ¿verdad? Y en el texto es: tengo en contra tuya que toleras. Hermanos, tenemos una responsabilidad, porque este tipo de acciones traen una consecuencia. Y déjese usted de cosas como embarazos no deseados o alguna clase de enfermedad. Eso va mucho más lejos cuando se trata de nuestra relación con Dios. Dice el Señor que a esta mujer le ha dado oportunidad de arrepentirse, pero no quiere. Y luego dice que a esta mujer la va a postrar en cama. O sea que le va a pagar con su mismo acto. ¿Verdad? Eso es el problema. Y generalmente es así, a menos que se arrepienta. Tengo en contra tuya. Finalmente está lo que es una reprensión o advertencia. Una advertencia. El texto dice: no te impondré ninguna otra carga. A todas las otras iglesias Dios les dice: tienes que hacer esto. A lo que ya practicas o haces bueno, arrepiéntete y luego añade esto. A todas las que hemos visto. Pero esta iglesia para el Señor es muy valioso y parece que hasta suficiente su amor,
su fe, su servicio y su perseverancia. Y le dice el Señor: a ti no te voy a poner ninguna otra carga extra, ¿sí? No te voy a pedir que hagas algo extra. Esto que estás haciendo es muy valioso. Y añade el Señor: eso sí, dice el versículo 25, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. ¿Sí? Retenga, dice. Es la idea de aferrarse a algo con violencia. Es la idea de tener una posesión que no se suelta, que no se cede a otra cosa o a otra persona. Es la idea de algo que es mío, de nadie más. No sé si alguno de nosotros tiene algo que es suyo, valioso, pero pues tenemos tal vez un carro que manejamos. A veces, alguna vez, Isaí, por ejemplo, me dice: papá, ¿me prestas el carro? Pues con muchas recomendaciones, ¿verdad? Una lista larga de recomendaciones y de cosas. Pues aquí está la llave. Como quiera se lo presto, ¿verdad? Y ya me quedo pensando: pues si ya no vuelve con el carro, pues ya ni modo, ya. Al cabo que es mi hijo, ¿no? Pero se lo presto. Porque cuando cruzo la línea me dicen: ¿es suyo? No, le digo: pues todavía es del banco. Entonces pues todavía cuesta. Y así hay cosas que consideramos nuestras, pero que sí soltamos, ¿verdad? Sí prestamos. Las señoras de vez en cuando prestan su cocina para que alguien más llegue y haga una cosita ahí de comer. Y hay mujeres que dicen: no, en mi cocina nadie entra ahí, ¿no? Pero prestamos ropa si le queda y la necesita, infinidad de cosas. Pero hay otras cosas que pues definitivamente no, ¿verdad? Y no cuestan nada, pero ni nos las van a pedir prestadas, ni nosotros las vamos a prestar si nos la piden. Como un cepillo dental, pues no se presta, ¿verdad? Ni hay quien diga: préstame tu cepillo para lavarme yo los dientes con el tuyo. Pues eso, ¿verdad? No, absolutamente no. ¿Y qué tanto cuesta? Pues lo que el Señor menciona en el texto es mucho más valioso que algo que cuesta cientos de miles de dólares, o algo que cuesta $5, o algo que no cuesta nada. Lo que el Señor tiene en el texto es mucho más valioso que cualquier cosa a la que yo me aferro y no le suelto a nadie. Son estas acciones de la fe y de la piedad que son mías y que necesito aferrarme a ellas y no cambiarlas, no deshacerme de ellas. Hermanos queridos, no es conveniente deshacerse del amor que tenemos y practicamos cuando ese amor es de la clase esta, ¿sí? Cuando es ese amor sacrificial, no conviene desbaratarlo por un enojo, no conviene deshacerse de él por una amargura, no conviene trastornar ese amor por una mala cara, no conviene trastornar ese amor por una mala relación, no conviene. Aférrese, no permita que eso cambie, aférrese con violencia a su fe. No conviene dejar de creer lo que he creído hasta ahora solo porque no he recibido la respuesta que esperaba de parte del Señor y ceder y decir: al fin el Señor no me contestó. No importa que no conteste, sigo creyendo todavía más que Él es quien dice que es, y sigo esperando en el Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase. Lo mismo pasa con el servicio y con la perseverancia. El Señor le dice: retén lo que ya tienes, estas cosas, no las sueltes. ¿Sí? ¿Sabe cuántas veces
Alguien ha perseverado en su fe por años y años y años y de pronto cambia esa perseverancia, la suelta y se abraza o abraza con violencia algún malestar emocional. Ha vivido su fe por años, pero de pronto algo que no le gustó por cualquier cosa resultó más valioso que esa perseverancia y entonces toma ese malestar, lo abraza, lo apapacha, lo quiere, ya no lo va a soltar. Cambie su actitud, viva de otro modo, haga otra cosa. No, esto que me hicieron, esto que me pasó, esto que me dijeron, esto, ya no lo soltó, pero tenía mucho tiempo perseverando. Suéltelo. El Señor no le aconseja a nadie: retén para ti la amargura, retén para ti la inconformidad, retén para ti la tristeza, retén para ti todo lo que hace daño a la fe. Suéltalo. Eso no es recomendable, no sirve, pierde desde ya, porque no ofrece ningún remedio para la vida. No se disfruta. No hay quien disfrute su amargura, no hay quien disfrute su coraje, no hay quien disfrute su violencia, no hay quien disfrute su maldad. Eso no existe. Por eso el Señor le habla a esta iglesia: retén lo que ya tienes. No te voy a poner otra carga, no te voy a decir que añadas cosas. Estas son muy valiosas, abrázate de ellas. No las pierdas, reténlas con firmeza. Y al que salga vencedor, implícitamente está la idea: al que logre hasta el final de sus días retener estas cosas con fidelidad, ¿sí? Reténlo. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, porque no es la voluntad de Gabriel Andabazo, no es la voluntad de Filadelfia o de la Iglesia Bautista o de las Asambleas de Dios o los metodistas o los luteranos o cualquier otra persona o denominación en el mundo. Esta es la voluntad de Dios. No estamos hablando de cosas que nosotros pedimos para que usted sea miembro aquí y evaluar su fe. Estamos hablando de lo que Dios dice en su palabra: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré. Y ahí aparecen cosas que tienen que ver con el futuro glorioso de la iglesia, la oportunidad de reinar con el Señor. Eso es glorioso. Eso es lo que, según el texto bíblico, nos espera. Le daré la estrella de la mañana, dice el pasaje. La mayoría está de acuerdo en que se refiere a la resurrección. Y todo eso, ¿quién? Es Cristo. Es Cristo diciendo: yo me doy para ti. Al que salga vencedor, soy tuyo. ¿Sí? Te pertenezco. Yo le pertenezco a mi Señor y mi Señor me pertenece. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sí? Qué expresión tan tremenda. Y nosotros la leemos, pero no significa que no es el Espíritu. Lo que está escrito, así como lo leemos, sigue siendo el Espíritu de Dios. No es Juan. Sigue siendo el Espíritu de Dios. Eso que usted y yo leímos para esta reflexión es la voz del Espíritu de Dios para nuestra iglesia, para nosotros. ¿Sí? Y no hay nada mejor que oír la voz de Dios, ¿verdad? Obedecer la voz de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues como hemos hecho en los otros, un ejercicio personal, una reflexión sobre el ejercicio de nuestra fe. El Señor escudriña
el corazón. Él ve lo profundo del ser. Nosotros no. Pero dice el texto, así sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes, dice el texto en el verso 23 al final, lo trataré de acuerdo con sus obras. A lo mejor esa persona comparada con Jezabel en la iglesia aquella, a lo mejor por un momento engañó al pastor y a la iglesia haciéndole creer que se había arrepentido. Pero el Señor, ¿qué es lo que parece? El Señor dice, pero yo la postraré en cama y haré que su descendencia sufra también. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. ¿Ve? Porque tal vez aquellas gentes iban a decir, no, ya se compuso la hermana, ya vive bien, ya es honesta, ya es piadosa, ya ora, ya no falta, ya da, ya está aquí, ya sirve, ya es uno de nosotros, ya se arrepintió de su pecado. Pero de pronto el Señor va a hacer el juicio, dice el pasaje allí, a esa mujer, y entonces se van a dar cuenta, para nosotros la señora era una muy buena mujer, piadosa. ¿Y por qué está en esa condición? ¿Por qué sus hijos murieron? ¿Por qué está enferma en una cama? ¿Por qué está sufriendo cosas tan horrendas? Y dice el Señor, así van a descubrir que yo escudriño el corazón. Se van a dar cuenta. Porque el que sabe es Dios. ¿Qué tan de acuerdo o no está usted conmigo? No sé. Tal vez mientras yo hablo, usted está evaluando mis palabras y diciendo, sí, pastor, pero si pudiera me contestaría alguna otra cosa. El Señor conoce el corazón. Él escudriña la mente, los pensamientos, las intenciones. Esos ojos que son como llamas de fuego penetran lo profundo del ser. A Él no se le engaña. Por eso es valioso hacer un análisis personal de nuestra fe. ¿Quieren estar de pie? Milka, vienes al piano. Y antes que desconectamos esta transmisión, para los que están en su casa, la invitación es la misma. No tiene que estar con nosotros. Ahí donde usted está, el mensaje es el mismo. El Espíritu del Señor, dice la Biblia, está en todos lados, es el mismo. Y Él, el Señor, es el que nos habla. Si hay algo que arrepentirse, hay que hacerlo pronto. Si en casa estamos tolerando alguna acción, hay que hacer una reflexión personal y tomar decisiones, sin desbaratar nada, sin entrar en un conflicto, sin crear una crisis, una discusión grave, terrible. No, es tomar decisiones firmes, tener el discernimiento del Espíritu Santo para tomar esas decisiones y hablar con los suyos, dirigirlos. Si es usted la persona que está involucrada en esa inmoralidad o en esa falla, entonces hay que arrepentirse. Si es usted de los que mantiene estos valores para la vida y la fe, no se rinda. No se rinda. Permanezca de pie hasta que el Señor venga o nos llame
a su presencia. Dice el texto: el que venciere. Esa es la recompensa. Y todos, sin excepción, los que conocemos a Cristo, nuestra principal intención es vencer, llegar al final de nuestros días en victoria, así como el texto dice. Vamos a orar un tiempo, y si usted quiere, aquí está el altar también. Si le gusta un ratito venir delante del Señor, hincarse, también es un acto de consagración. La banca es un buen lugar, la casa es un buen lugar, el carro es un buen lugar, cualquier lugar donde yo busco al Señor es un buen lugar. Pero este es un tiempo que podemos aprovechar juntos para rogarle al Señor que Él nos ayude. Si usted quiere, véngase un ratito aquí, podemos orar juntos en el altar mientras Milka nos ministra con algo de música. Y la intención es hacer este análisis personal de mi fe, de mis acciones. El Señor nos conoce, no somos extraños para Él, Él nos conoce. Gracias, Señor.